Juan José, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a CNN Radio Mendoza, ¿cómo estás? Buen día, Vicente, muchas gracias por el llamado, un placer estar con ustedes. No, al contrario, gracias por estos minutos para poder charlar. Bueno, Juan José, ha pasado un tiempo, tenemos un año muy particular, por cierto. ¿Qué pensás de este año, de la política y cómo se está caminando a 8 meses de este gobierno? Vos que también fuiste parte de aquel debate histórico donde los hombres se presentaron para poder exponer lo suyo. Bueno, yo veo un rumbo político que marca claramente la constante de las últimas décadas de fracaso argentino, digamos, ¿no? Estructuralmente, más allá de la gestión de la cuarentena, que si en algún momento querés lo conversamos, pero en términos de planes, en términos de visiones, seguimos en el mismo modelo y incrementando más el modelo que nos trajo hasta acá, digamos, ¿no? Incremento exacerbado del gasto público, muy pocas señales hacia el sector productivo para generar empleo, incapacidad para transformar un sistema impositivo que ya es absurdo en la Argentina, 168 impuestos. Acá hay buenas y malas noticias, Vicente, si querés, te voy a dar una buena y una mala. Si dale. Arranco por la mala. Sí. Vos trabajás, como todo tu equipo, como 45 millones de argentinos del 1 de enero hasta el 30 de julio para pagar impuestos. La mala noticia. La buena noticia es que ya estamos en agosto y a partir del 1 de agosto empezaste a trabajar para vos, tu familia, tus sueños. Entonces, ese esquema ya es insostenible en la Argentina. Ese es un esquema de fracaso que hace imposible producir, hace imposible trabajar, hace imposible generar cualquier proyecto personal o familiar porque vivís anclado a un costo fiscal que te impuso la clase política para mantener un sistema político que nos trajo hasta acá, digamos. Ese rumbo yo no lo veo cambiar, digamos, ¿no? No lo veo en proceso de transformación. Y aclaro, lo que viene después de la cuarentena es una crisis como creo que la Argentina no ha conocido en mucho tiempo, por lo menos los que estamos vivos, ¿no? Ahí hacemos un parate y evidentemente hay una sociedad que está expectante. Y muchos consultaban en la calle, el kiosquero, el vendedor de alimentos, ven lo mismo. Hay una situación muy difícil que se viene. Recién acabo de leer proyectos para ayudar a quienes se recuperen de problemas de drogadicción, por ejemplo, y también los del IFE dicen estamos esperando que nos lo suban. Yo creo que estamos mal, estamos mal. Me parece. No, y además, 500 pesos si te quedas en tu casa, digamos, el concepto, este modelo que papá Estado con los impuestos de cada vez menos gente que lo puede pagar, puede sustentar cualquier cosa, es lo que nos trajo hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que viene, Vicente? 14, 15 puntos de caída del PBI, el promedio en Latinoamérica va a ser del 8, del 9, emisión monetaria descontrolada, un gasto fiscal que aumenta 3 veces en proporción a lo que aumenta la recaudación, brecha cambiaria por arriba del 100%, inflación descontrolada. Entonces, también lo que le digo a la gente, y todos somos conscientes de eso, las crisis generan enormes oportunidades de transformación. Si el presidente Fernández se pone el traje de estadista y se saca el vestido de político de mesa chica, si se pone el traje de estadista puede pasar a la historia, porque puede producir transformaciones estructurales que la Argentina necesita desde hace mucho tiempo y los gobiernos no se atreven a hacer. Y a lo mejor la crisis es el momento de hacerlo. Juan José, la cuarentena son 40 días. ¿Esta cuarentena es engañosa y tiene algún tipo de intencionalidad? ¿Cómo lo ves? No, yo creo, yo acompañé la primera cuarentena, que me parecía una medida preventiva, profiláctica, hasta que el Estado se equipara, comprara los insumos, adiestrar a la gente para poder manejar la crisis, como lo hicieron, por ejemplo, Uruguay y Paraguay, no muy lejos, digamos, ¿no? Sí. Ahora, el gobierno, vos fíjate, Vicente, que arranca con un modelo típico de este gobierno que es un paradigma ideológico, o salud o economía, ¿no? Y ahí ya entramos en el terreno de la ideología, que siempre es la caricatura de una idea, la ideología, ¿no? Porque los seres humanos somos individuos, somos indivisibles. Nuestras interacciones económicas, sociales, culturales, de salud son indivisibles, digamos, ¿no? Bueno, y el gobierno queda preso de esa diatriba, porque después cada vez que quería trabajar sobre el modelo de la cuarentena, la gente le decía, pero ¿cómo? ¿No era que era salud o economía?
y además se enamoró del modelo de la prisión preventiva de los ciudadanos. Ya llevamos, creo que perdí la cuenta, 130 días. Sí, sí, ¿no? sí. Perdón. Sí, no, en redondía, te quería llevar al otro tema, otra consultita. No, lo que digo es que se enamoró de este modelo de tener a los ciudadanos encerrados como una forma de manejo también de la población. No vayas a los bancos, podés reunirte el domingo, pero si tu cumpleaños es el miércoles solamente lo puedes hacer el domingo. Una cosa insólita de un dirigismo que la gente ya no lo soporta y que además no lo cumple, digamos, ¿no? Este es el tema. Juan José, hay otro tema que es el candelero absoluto. Reforma judicial o reforma de la Suprema Corte. La composición. ¿Cuál es la lectura que sacás? A la justicia hay que reformarla. Sí. Eso está clarísimo. Uh-huh. Hay que desarmar nichos de la justicia que vienen siendo un nicho de corrupción de hace mucho tiempo. Los 12 jueces federales de Comodoro Pi, el poder absoluto y omnímodo de los jueces federales en Comodoro Pi. La Corte de 5, Vicente, es triunvirato. Claro. Y el triunvirato viene gobernando la Argentina desde hace mucho tiempo. Al gobierno que no le gusta, le mete todos los fallos negativos. Al gobierno con el cual tiene sintonía, le mete todos los fallos positivos. Entonces, a la justicia hay que reformarla. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que todo el mundo sabe es que esta reforma de la justicia trae detrás un manejo de la justicia por parte del Poder Ejecutivo. Porque lo que ha generado la política en las últimas 4 décadas en la Argentina es un enorme nivel de desconfianza, porque ninguna de las acciones que llevan a cabo las llevan a cabo en beneficio de la población, en beneficio de la República o en beneficio de la próxima generación, sino simplemente un modelo de acumulación de poder, y después no saben qué hacer con el poder. Claro. Hay un tema que es muy caliente y yo sé que en tu campaña fue un eje fundamental. La Argentina se dividió, como es el aborto sí, el aborto no. Alberto Fernández asumió y dijo: ya tengo el proyecto, tengo la ley armada, tengo todo listo. Empezó el coronavirus en marzo, el país un poco se paraliza y bueno, y queda realmente quieto. ¿Qué pensás de esto? Bueno, yo pienso que por lo menos el presidente Fernández, se lo tengo que reconocer, fue honesto durante la campaña, y durante toda la campaña habló que él iba a proponer la ley del aborto. Uh-huh. No es el caso del gobierno anterior del presidente Macri, digamos que fue uno de los grandes cuestionamientos que tuvo en su gestión. Prometió defender la vida y después fue al Congreso y propuso la ley del aborto, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que el presidente Fernández, con este tema, si no mandó la ley del aborto al Congreso es porque no tiene la seguridad de que los senadores se lo van a votar, como ya le pasó al presidente Macri, digamos, ¿no? Bien. Entonces, esta diatriba que quiere congraciarse con las organizaciones internacionales que son proabortistas, que además promueven campañas y financian campañas como la Open Society, la Fundación Huésped, Casa Fusa, la Parenthood Organization, todas estas organizaciones internacionales que son las grandes promotoras del aborto, que sostienen en el país grupos que promueven el tema del aborto y políticos que son financiados en su campaña por ser promotores del aborto. Yo creo que el presidente Fernández no se anima a mandar la ley al Congreso porque sabe que en la Cámara de Senadores no va a ser aprobada. Juan José, llegando ya casi a lo último, porque sé que tenés tiempos acotados, nosotros también aquí. ¿Qué rol y cómo ves la política y la figura de nuestra vicepresidente, que tiene los procesos que tiene? Pareciera que si te portás mal en la vida, te guardamos en el Congreso, con Carlos Menem, con Cristina, y no sé si Mauricio Macri tendrá la misma suerte, porque en meses se elige. Parece como una marca puesta para nosotros, esto desde el punto de vista de algunos. ¿Qué decís vos? Bueno, es una vergüenza, yo lo dije en el debate presidencial, Vicente. El Congreso de la Nación no puede ser un aguantadero de personas procesadas. ¿Hola? Sí, te escucho bien, te escucho. Perdón. Sí. No, pero la impunidad de Cristina tiene 2 responsables. Uno fue el doctor Pichetto, que sistemáticamente en la Cámara de Senadores negó los desafueros de Cristina, y la otra fue la estrategia de Marcos Peña, del presidente Macri, de elegirla como contendiente de la campaña para polarizar la campaña. Entonces,
desde la complicidad de la Cámara de Senadores con el senador Pichetto y desde la política con Marcos Peña y Mauricio Macri, generaron la impunidad de Cristina. Es una vergüenza que una persona con 8 procesos clarísimos, demostrados públicamente, como la actual vicepresidenta de la Nación, siga ejerciendo un cargo público sin dar cuenta en la justicia de lo que hizo. Es una vergüenza. Por último, política de Juan José Gómez Centurión, caminar la Argentina. ¿Vas a ser candidato? Te hago 2 o 3 cosas en una. ¿Vas a ser candidato a diputado el próximo año? Y segundo, ¿cómo va Mendoza y tu proyecto político? Bueno, sí, claro, nosotros después de las elecciones ya estamos armando 19 provincias argentinas, dentro de las cuales obviamente está Mendoza. Queremos llegar el año que viene con 21 provincias armadas con el partido propio. Fíjate, te voy a contar un récord, Vicente. Somos el primer partido político de la historia argentina que presentó a la justicia de su partido por Zoom, en la provincia de Mendoza. Ajá. Uh-huh. La jueza federal de Mendoza tuvo el entendimiento, digamos, que el proceso de la cuarentena impedía los procesos administrativos normales, y tuvimos un Zoom con la jueza, sus secretarios en el juzgado, nuestro apoderado, la Junta Promotora, y le presentamos el partido, quedó aceptado y ya estamos trabajando en la provincia de Mendoza. El año que viene vamos a ir con 19, si Dios nos acompaña, con 21 provincias en donde vamos a competir a nivel municipal, provincial y nacional. Y yo voy a competir en mi distrito, que es la provincia de Buenos Aires. Juan José Gómez Centurión, de más está decir, bueno, cuando todo se normalice, si es que Dios así lo quiere, nos encontraremos por aquí en tu visita por Mendoza. Un abrazo grande y gracias por haber atendido. Va a ser un placer, Vicente. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós, muy gentil. Juan José Gómez Centurión, charlando con nosotros en La Mira, desde su punto de vista, ¿no? El Frente Nos tiene a su gente, ya lo escuchabas, jugarán fuertemente en las próximas elecciones, y esto también es un tema que seguramente empezará a ocupar la agenda política de los próximos tiempos.